Muy bien, chicos, ahora vamos a ver lo que es el área. ¿Qué es el área? El área de un polígono es la medida de la región o superficie encerrada por el polígono. Para hallar el área tenemos que tener en cuenta qué figura es para usar su fórmula. El área se mide en unidades cuadradas. Veamos, tenemos aquí tres figuras. Si nos damos cuenta, esta es una superficie plana con muchos cuadraditos, ¿cierto? Cuando yo he formado este perímetro de la figura, dentro del perímetro que tengo son cuadraditos. Entonces, con estos cuadraditos es que yo voy a medir estas figuras. ¿Pero qué voy a medir? Yo ya no voy a medir el contorno de la figura. ¿Se acuerdan que en el perímetro medíamos solo el contorno? Sumábamos el contorno de la figura. Ahora no. Ahora lo que vamos a hallar es cuánto mide la parte que está dentro de la figura. ¿Ya? Estos cuadraditos amarillos, estos cuadraditos azules y estos cuadraditos rojos, es decir, el contenido de la figura, lo que está dentro de la figura. Ya no vamos a encontrar la medida del contorno de la parte de afuera, ¿cierto? Sino la medida del área de la superficie que está dentro de cada figura. En este caso, veamos. ¿Por qué me dice que el área se mide en unidades cuadradas? Porque las medimos en cuadritos. Este cuadrito es una unidad cuadrada, ¿cierto? Porque tiene dos dimensiones, tiene ancho y tiene largo. Muy bien, entonces, y este cuadrito equivale a una unidad cuadrada. Aquí tenemos ¿cuántas unidades cuadradas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 unidades cuadradas, ¿cierto? Entonces, cada cuadrito vale una unidad cuadrada. Por eso me dicen que el área de cada figura va a ser medida en unidades cuadradas. Muy bien, entonces ya sabiendo eso, paso a contar los cuadraditos. En esta figura, ¿cuánto es el área de esta figura? Entonces, si yo cuento cada cuadradito, van a equivaler 16 unidades cuadradas. En este cuadrado azul, son 36 unidades cuadradas. El área es equivalente a 36 unidades cuadradas. Y en esta figura tipo T, el área es de 20 unidades cuadradas. Entonces, este es el área de las figuras. ¿Cuál es el área? Es la región o la superficie encerrada por la figura, ¿cierto? Por el polígono. Muy bien, aquí tienen un enlace como para que se puedan guiar acerca de este tema que los va a ayudar mucho. Muy bien, sigamos ahora reconociendo las fórmulas de cada figura para hallar el área. Ya no vamos a hallar el perímetro, recuerden, vamos a hallar el área. Y para hallar el área vamos a necesitar algunas fórmulas de todas las figuras que queremos saber. Por ejemplo, para hallar el área de un triángulo, su fórmula es base por altura entre 2. Esta vez significa base por altura entre 2. Para hallar el área de un cuadrado, es lado al cuadrado. ¿Ya? Entonces vamos a referirnos con el lado A. Muy bien, entonces área es igual al lado al cuadrado. ¿Cómo se llama este lado? Puede ser cualquier letra, A, B, C, en este caso es L. Entonces sería L al cuadrado. Muy bien, eso quiere decir que un lado se va a multiplicar dos veces, ¿cierto? Y cuando hablamos de un rectángulo, el área o la fórmula para hallar el área de un rectángulo es A por B, que esto significa base por altura, ¿cierto? Base por altura. Recordemos otra vez las fórmulas. Para hallar el triángulo, base por altura entre 2. Para hallar el cuadrado, para hallar el área del cuadrado sería lado al cuadrado. Y para hallar el área de un rectángulo sería base por altura. Muy bien, ahora vamos a tener unos ejemplos para poder desarrollarlos. Por ejemplo, en un cuadrado, ¿cuál era la fórmula del cuadrado? ¿Cuál era la fórmula del cuadrado? La fórmula del cuadrado era esta, ¿cierto? Lado por lado o lado al cuadrado, L al cuadrado. Eso quiere decir que un lado, como yo sé que en el cuadrado todos los lados son iguales, entonces cojo un lado y yo digo 4 elevado al cuadrado. Y 4 por 4 es 16, ¿cierto? Y este es el resultado. Pero el área se mide en unidades cuadradas.
Por lo tanto, yo voy a poner aquí centímetros cuadrados, porque esto es centímetros. Aquí me indica la medida en centímetros, entonces yo coloco aquí la medida en centímetros cuadrados. Y el resultado es 16. Cuando hablamos del área de un rectángulo, ¿cuál era el área de un rectángulo? ¿Cuál era la fórmula del rectángulo? Base por altura, ¿cierto? B por A. En este caso, B por A, ¿cierto? Un lado. Recordemos primero que la propiedad del rectángulo me dicen que tiene dos pares de lados iguales, es decir, este par igual y este par igual que el otro lado. Es decir, si este vale 6, este también va a valer 6 y si este vale 3, este también va a valer 3. Entonces, yo puedo decir, a mí me piden que hay el área de este rectángulo, entonces yo multiplico este lado por este lado. Es decir, lado 1 con el lado 2, lado 1 con el lado 2, ¿no? Son medidas distintas. O también yo puedo decir base, que sería este, base, por altura, que podríamos decir este de acá. Entonces, base por altura, ¿cuánto es? Base sería 6 y la altura sería 3. Y yo multiplico 6 por 3, 18, ¿cierto? Entonces, aquí este resultado es igual que acá, sí. Muy bien, y acabo de encontrar el área de un rectángulo. Ahora, el área de un triángulo. ¿Cómo era la fórmula del área de un triángulo? Era base por altura, con H, entre 2. Muy bien, entonces vamos a ver, es igual que esta formulita que está aquí, base por altura entre 2. Muy bien, ahora vamos a reemplazar las cantidades. Área es igual, la base, ¿cuánto es la base? 5, aquí está la base, 5. La base siempre va a ser en la parte de abajo. 3, la altura 3, ¿cuál es la altura? Esta es la altura 3, muy bien. Entre 2, muy bien, entonces multiplico base por altura, 5 por 3, 15, entre 2, 7,5, ¿cierto? Entonces, base por altura, 5 por 3, 15, y 15 entre 2, 15 entre 2, ¿cuánto es? 7,5. Y este es el resultado que tenía que poner aquí, 7,5 centímetros al cuadrado, porque el área se mide en metros cuadrados. Y así acabo de encontrar el área de todos estos figuras planas. Ahora tenemos unos ejercicios para resolver con respecto a las áreas. Resolvemos el área de las siguientes figuras. Aquí tenemos un cuadrado. Entonces en el cuadrado yo digo, si este vale 9, este va a valer 9 y este va a valer 9, ¿cierto? Y este va a valer 9, 9 también. Muy bien. Entonces vamos a encontrar el área. ¿Cuál era la fórmula del cuadrado? Entonces el área de un cuadrado es igual a L al cuadrado. Entonces, área es igual, ¿cuánto equivale? 9 elevado al cuadrado. El área es igual, multiplico 9 por 9, 81 centímetros cuadrados. Listo. Muy bien, entonces ya hemos encontrado el área de un rectángulo, que es L al cuadrado. 9 por 9, 81. Muy bien. El área de un rectángulo. ¿Cuál era la fórmula para hallar el área de un rectángulo? Entonces aquí para hallar el área de un rectángulo yo digo base por altura, ¿cierto? Entonces, muy bien, vamos a reemplazar las cantidades. Base, ¿cuál sería? Área de un rectángulo. No se puede, muy bien, listo, es igual. Este es un rectángulo. Base, ¿cuál sería la base? 14. 14. ¿Y cuál sería la altura? Sería 3, ¿cierto? Voy a multiplicar 14 por 3. El área de un triángulo, perdón, el área de un rectángulo es igual 4 por 3, 12, llevo 1, 3 por 1, 3 y una aquí llevaba 4. Es igual a 42
centímetros cuadrados. ¿Cierto? Entonces yo multiplico 14 por 3, que sería base por altura, es igual a 42 centímetros cuadrados. Muy bien. Listo, chicos. Ahora pasamos a lo que es el triángulo. Vamos a encontrar el área de un triángulo. Entonces digo el área de un triángulo es igual a ¿qué? Base por altura con h entre 2, ¿cierto? Base por altura entre 2, entonces reemplazando las cantidades yo digo base 12 por altura 8 entre 2, ¿ya? 12 por 8, ¿cuánto es? 8 por 2, 16, llevo una, 8 por una, 8 y una que llevaba 9, 96. Y me queda dividirlo entre 2. Y 96 entre 2, ¿cuánto saldría? 48 centímetros al cuadrado. Centímetros al cuadrado. Y ese sería el resultado para encontrar el área de un triángulo. Siempre recordemos las formulitas. En un cuadrado es L cuadrado. En un rectángulo B por A. Y en un triángulo B por H o base por altura entre 2. Base por altura entre 2. Muy bien, chicos. Espero hayan entendido esta parte de estas pequeñas operaciones para que puedan realizarlo solo, ¿cierto? Muy bien, ahora empezamos con el segundo tema de matemáticas, que son unidades de peso y de masa. Veamos. Primero tenemos que identificar la diferencia que hay entre peso y masa. ¿Será lo mismo o será diferente? Veamos. Diferencia entre masa y peso o peso y masa. La masa. ¿Qué es la masa? La masa es la materia que tienen los cuerpos. Se relaciona con el número de partículas que lo conforman, es decir, el contenido. Se puede medir en gramos, libras, kilogramos, onzas, toneladas, etc. Y en cambio el peso es la fuerza con la que el cuerpo es atraído por la gravedad y va a depender de la masa del cuerpo. Se puede medir en newton, libras fuerza, kilos fuerza, etc. En otras palabras, podemos definir que el peso es igual a la masa por la gravedad. Entonces, como estas dos medidas de masa y peso están relacionadas, podemos decir que son iguales, ¿cierto? Porque para que tenga peso, tiene que tener masa. Y todo cuerpo que tiene masa siempre va a tener un peso, ¿cierto? Es decir, estamos hablando de lo mismo, pero ya nos damos cuenta de la mínima diferencia que tienen. La masa es el contenido que tiene un cuerpo, ¿cierto? Y el peso es la fuerza con la que este cuerpo es atraído por la gravedad, ¿no? Y depende de cuánto contenido tenga, es decir, de cuánta masa tenga para poder medirlo en kilos fuerza o en libras fuerza. Ahora yo me pregunto, ¿cuál es la unidad para medir la masa de estos cuerpos? Veamos. La unidad principal de medida de la masa es el kilogramo y el gramo, ¿cierto? El kilogramo es para medir pesos grandes y los gramos es para medir pesos pequeños. Por ejemplo, como pesos pequeños tenemos el lápiz, ¿cierto? Que si yo peso un lápiz me va a dar en gramos, ¿cierto? 2 gramos, 3 gramos. Si yo peso un borrador, también. Si yo peso una mariposa, también va a ser en gramos. En cambio, si yo peso un saco de arroz, son pesos más grandes, me va a dar en kilos. ¿Cuánto pesa un saco de arroz? 50 kilos, ¿cierto? Un saco de azúcar también 50. Por ejemplo, aquí tenemos 5 kilos de arroz, entonces estos son pesos más grandes. Muy bien, vamos a ver el día de hoy las equivalencias de estas